Padre, te ruego que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones por medio de tu Santo Espíritu, que nadie regrese vacío, que todos salgamos llenos del conocimiento de tu palabra. Te rogamos, Señor, que perdones toda iniquidad, toda falta, Padre, que hayamos cometido, todo pensamiento descomedido, Señor, Padre, y toda palabra ociosa, Señor, Padre, te pedimos perdón. Límpianos, purifícanos, y que tu Espíritu Santo sea hablando a cada vida y a cada corazón. Oramos por aquellos que nos observan por el internet, Señor, Padre, te ruego que los bendigas, que los llenes de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia, y que el conocimiento de tu palabra llegue a todo hogar que hoy nos sintoniza. En el nombre que es por sobre todo nombre, te damos gracias. Amén. Y abran sus Biblias, mis amados, en el libro de Génesis, en el capítulo 6 de Génesis. Vamos a leer el verso 14, Génesis 6, verso 14. ¿Me dan un amén cuando ya lo tengan todos? Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Verso 14 dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de las aguas sobre la tierra para destruir toda carne en el que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Es importante este pasaje bíblico que muchas veces se les enseña en la escuela dominical a los niños como una de las primeras lecciones que ellos aprenden. Pero yo creo que en el auditorio hay muchos niños, porque si no somos como niños, no entraremos al reino de los cielos. Por tanto, amados, tenemos que tener la mente de un niño sana y llena de fe, porque usted le dice algo a los niños y los niños creen. Y voy a hacer hoy una parábola, una simbología, una comparación, porque una parábola es la narración, si se quiere, gráfica de un evento, para aplicarlo a un hecho que pueda ilustrar en el corazón del hombre qué es lo que tiene como contenido. Por tanto, tenemos que empezar definiendo qué es un arca. Y el arca es un receptáculo, una caja que guarda, que encierra, que contiene, que da seguridad a lo que en ella hay dentro. En la antigüedad se ha acostumbrado a poner las cosas valiosas, a ponerlos en un arca de madera por lo regular o metálica. Pero aquí nos vamos a referir
al arca de Dios, al arca que Dios le instruye a Noé para que él, sus hijos, sus nueras y una cantidad de animales puedan ser salvos del diluvio que vendría, de lo que Dios había determinado para ese mundo que vivió y que colmó y que llegó a la misma presencia de Dios, la maldad del hombre, al punto de que Dios determinó destruir toda carne en la cual hay espíritu de vida. Y vemos, amados, aquí que Dios le instruye a Noé a que edifique un arca. Y le dijo que el arca tendría que tener 300 codos de largo por 50 de ancho y 30 de altura. Y le dijo que esa arca tenía que tener una puerta, y dijo también que le haría una sola ventana, y también le dijo que tenía un primer lugar, una planta baja, un segundo piso y un tercer piso. Y vamos a hablar, amados, de que el arca, amados, fue el vehículo, por decirlo así, fue el instrumento, fue lo que Dios usó para salvar a Noé y a su familia. Y homologando y parafraseando, podemos ver a Cristo Jesús como el arca en el cual nosotros podemos ser salvos. De tal manera que si distinguimos, amados, lo que en sí era la construcción del arca, esta arca dice que era de madera de gofer, una madera especial, una madera incorruptible, una madera que es una tipología de lo que Cristo Jesús mismo es. Cristo es incorruptible. Y podemos también ver que le dijo que tenía que calafatearla, que la cubriría con brea por dentro y por fuera cada unión, de tal forma que no hubiera filtraciones. No vemos en el texto que Dios le instruyera a construir bombas de achicamiento para sacar el agua que se filtrara. Allí no hubo filtración, la construcción era perfecta, el diseño de Dios era tal que todos los que estaban dentro del arca, pues estaban muy, pero muy seguros. A pesar de que hubieron vientos, tormentas, corrientes de agua, probablemente el arca fue sacudida por las corrientes de agua, a pesar de que tiene que haber habido turbulencia, tiene que haber habido remolinos, tiene que haber habido tormentas en medio del diluvio. El arca no sucumbió, el arca permaneció. Y hay un verso maravilloso en el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 17, ahí por el verso 12, podemos ver algo que Jesús exclama y dice de una manera maravillosa, y es algo que nos debe de hacer reflexionar. Dice en el verso 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. De tal forma que el arca es el punto en el cual podemos nosotros homologar y parafrasear y hacer una parábola
entre lo que es el arca y lo que es Cristo Jesús mismo en nuestra vida. A pesar de los vientos, de las tempestades, a pesar de circunstancias difíciles, amados, estamos seguros en Cristo. La Biblia dice que en Él hemos sido escondidos, que en Él estamos guardados. Y esa es la finalidad de un arca: guardar, cerrar, cuidar, encerrar algo. Y en Cristo Jesús, amados, allí está la seguridad de todo hijo de Dios. Los que verdaderamente permanecen en el arca estarán a salvos. Cuenta la historia del Génesis que Dios hizo que lloviera 40 días y 40 noches y que el agua subió hasta 15 codos por arriba de los collados. O sea, toda la creación fue cubierta con agua, amados. No hubo nada que pudiera permanecer en vida. Todas las aves, amados, inclusive, por más alas fuertes que tuvieran, el cansancio tuvo que vencerlas y tuvieron que caer al agua y no tuvieron dónde cubrirse. El único lugar en donde podía estar a salvo cualquier espíritu era dentro del arca. Amados, Dios había advertido. El diseño del arca fue tan, amados, que Dios le dijo a Moisés a Noé, que iban a entrar animales de todo tipo y que vendrían los que se consideran limpios de acuerdo a la Biblia y animales inmundos también. Y ahí entrarían, amados, y que guardase alimento de todo lo que se come para que pudieran estar allí. Siempre los hombres han tratado de refutar y decir y argumentar para negar la veracidad de este texto de la Biblia, amados, pero el plan de Dios, el propósito de Dios fue perfecto y el diseño del arca fue tal, amados, que nos debe de hacer recapacitar un diseño muy especial, amados. Dice que había una sola ventana, así también como había una sola puerta. Y la ventana, amados, tenía una particularidad. ¿Se ha preguntado usted por qué un barco tan grande tenía una sola ventana, amados? Es un poco llamativo, es curioso entender por qué una sola ventana en un barco tan grande. Y podemos aplicar esto diciendo que solo por un lugar, solo por un sitio, solo por un conducto es que tiene que entrar la luz al hombre para que sea por medio del Espíritu Santo. Un solo espíritu, amado. Una sola forma de alumbrar el pensamiento del hombre, de alumbrar el corazón del hombre. Así también, amados, podemos ver que una sola puerta. No habían más puertas, solo una. Y cuando usted ve, amados, la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo dijo: yo soy la puerta. Y allí podemos decir que esa puerta simboliza lo que es Cristo Jesús en nuestra vida. Nadie, amados, puede darle seguridad a nadie sino solamente Cristo Jesús. Es solo Cristo que puede traer a nosotros ese remanso de seguridad, ese tiempo que
requiere el hombre para poder poner su alma a salvo es si entramos a esta arca maravillosa que se llama Cristo Jesús. Amados, aunque el mensaje parezca un mensaje de escuela dominical, el propósito es hacerlo tan sencillo, de tal forma que desde el menor hasta el mayor pueda comprender quién es Cristo Jesús. Él es la esperanza de vida. La Biblia dice que todos los que se acercan por medio de Él tendrán salvación, amados. Y hablando de detalles del arca, podemos ver, amados, que allí habían 3 niveles. Y podemos también pensar en qué nivel me corresponde estar, amados. Y lo que le puedo decir es que lo que a mi corazón llega es que allí está el Padre, que allí está el Hijo y que allí está el Espíritu Santo. Que allí hay un perfecto diseño para que nosotros podamos comprender, amados, que nadie va al Padre si no es por medio del Hijo. Y todos, amados, venimos a Cristo Jesús por esa fuerza y ese poder que Dios tiene, amados, tratando con el corazón del hombre para que el hombre pueda venir, porque el evangelista por excelencia es el Espíritu Santo, amados. ¿Se ha puesto a pensar, amados, cómo los animalitos venían? ¿Usted cree que Noé estaba arreándolos y haciéndolos entrar? No, Dios los trajo, amados. Ellos venían en un orden y venían en pareja y entraban de una manera tal que nos asombra el orden, como vinieron por parejas los animales según su especie. Vino el antílope, vino el caracol, vino la tortuga, vino el elefante, vino el leopardo, vino los animales que caminan lento, pero todos tuvieron el tiempo que Dios permitió, amados, para que todos pudieran entrar, para que todos pudieran estar allí. Así también, amados, habemos algunos hombres bien lentos para entrar al arca. Caminamos como el caracol, como la tortuga, pero en el diseño de Dios y en el plan de Dios es el Espíritu de Dios que nos trae, amados, que seduce nuestro corazón para que podamos introducirnos en la presencia de Dios mismo. A algunos les cuesta mucho tiempo, amados, comprender. Otros son más diligentes, otros se apresuran, pero la Biblia dice que Dios añade a los que deben de ser salvos. Son doctrinas, amados, que nos lleva la mente a volar, entender esto, amados, porque es Dios el que nos atrae. Por eso el libro de Salmos dice: bienaventurado aquel a quien tú atrajeres a tu casa, porque comerá del bien que en ella hay. Podemos ver, amados, que si estaba calafateada el arca era porque allí no iba a haber filtración. Y es que cuando usted está en Cristo Jesús, amados, y usted está bien cimentado allí, no hay ninguna filtración que le pueda llegar a usted que lo haga cambiar de parecer. Cuando usted está y ha nacido de nuevo, entonces, aunque venga la tormenta, aunque vengan los remolinos, aunque vengan los tornados, vientos, amados, usted está allí seguro, porque está dentro de un arca, amados, que lo cobija. La Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto nos hace ver, amados, que esta arca maravillosa que Dios diseñó era una tipología mismo de lo que es Cristo Jesús. Cuando usted viene a Cristo, amados, entonces
Usted tiene cosas maravillosas ahí adentro. Usted va a encontrar que Dios tiene cosas grandes para usted. De pronto usted entra y le parecerá inverosímil lo que ve, pero tan pronto empieza a crecer en la palabra, usted está lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu de Dios, lleno de la palabra. Amados, nunca faltó el alimento dentro del arca, siempre estuvo la provisión. No habla el texto de que les faltara alimento, que les faltara el trigo. Noé tenía la provisión necesaria, amados. Cómo Dios lo hizo, cómo diseñó, solo Él lo sabe. Son cosas que puede parecer de niños, puede parecer de fábula, puede parecer cosas que para la mente del hombre son increíbles, pero la Biblia dice que Dios hace las cosas para avergonzar al sabio. Y si no creemos las cosas simples y elementales de Dios, ¿cómo creeremos cosas mayores, amado? De tal forma que vemos allí un diseño perfecto, un diseño que da seguridad. Vemos también, amados, que los animales eran limpios y algunos impuros. Y así entran al arca muchos impuros también. Pero con el tiempo, amados, aquí el Espíritu de Dios empieza a trabajar. Vemos cuervos, vemos animales que eran catalogados como impuros y creemos que Dios los tuvo en un punto maravilloso en que pudieron los animales estar juntos. Si los animales en el arca pudieron permanecer, sí, no habla la Biblia de que ningún animal se comiera a otro, sino que vivieron de tal forma que eran una muestra de lo que Dios había salvado para que no se pierda todo el diseño de la creación, amados. Entonces significa que hay un plan de Dios para cada especie, para cada persona, para cada pareja, amados. Dios tiene un diseño. Lo que tenemos es que rogarle a Dios que nos enseñe, amados, cuál es el rol, en qué forma podemos servir a Dios dentro del llamamiento que Él nos hace. Porque es verdad, allí en el arca habían todo tipo de bestias, de animales que son sin entendimiento, pero nosotros, amados, tenemos el entendimiento que Dios nos ha dado. Y yo creo, amados, que tan pronto empezamos a crecer en el Evangelio, así como el niño cuando nace, nadie le enseña a comer, él pide comida. Él tan pronto se da cuenta de que está oscuro, él sabe que va a dormir, y en el día él sabe que va a hacer sus labores. Y es que esa es la percepción y el aprendizaje de las cosas. Yo creo, amados, que cuando caminamos en el Evangelio del Señor, debemos de hacernos una pregunta: y a mí, ¿para qué me habrá llamado el Señor a su casa? ¿En qué lugar el Señor quiere que yo esté? ¿Cuál es el rol, amados, que tenemos cada uno en el cuerpo de Cristo, amados? Son cosas que deberían de estar en nuestro corazón y en nuestra mente para poder decir, como un día dijo el apóstol Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Creo yo que si Dios tiene propósitos, si Dios tiene un diseño, deberíamos preguntarnos: Señor, ¿y cuál es el propósito tuyo en mi vida? ¿Qué es lo que tú quisieras que yo haga, amados? Porque muchas veces
estamos como niño engreído, es que yo quiero hacer esto y lo de aquí y lo de allá, y a veces no es el plan de Dios. Y tenemos que preguntarle a Dios por medio de su Espíritu, tenemos que rogarle a Dios que nos muestre cuál es el plan, cuál es el propósito, qué es lo que quiere en sí de nosotros. Porque imagínense ustedes, amados, viene un día, amados, en que el Señor nos preguntará: ¿qué hiciste con los talentos que te di? Estamos en un lugar, amados, en donde tenemos una iglesia y formamos parte de un cuerpo, amados, y que debemos entender que hay otras denominaciones que también son hermanos en la fe. Así como había una variedad de especies, también una variedad de denominaciones, amados, y no por eso somos enemigos de ellos. Más bien, si son personas que aman a Cristo, pues son nuestros hermanos. Si le han entregado su corazón a Cristo, son nuestros hermanos. De tal forma que la variedad es la especialidad de Dios. Con esto no quiero decir que haya otro evangelio ni otra palabra. Todo aquel que es hijo de Dios guarda su palabra, mantiene su palabra y está preparado, capacitado para presentar una defensa cordial del evangelio, de la palabra. Pero allí, amados, tenemos que darnos cuenta. Hay un tiempo, amados, en donde muchas personas se resisten a entrar a la presencia de Dios mismo. No que no hayan sido llamados, sino que muchos dicen: más adelante, todavía soy muy joven. Muchos tienen alguna indiferencia o incredulidad o cuestionamientos, como hoy el mundo sigue haciéndolo, amados. Muchos dicen que fue solamente una fábula el tema del arca de Noé. Creen que no pudo haber habido tal cosa. Muchos científicos, si fueran científicos, darían testimonio de que el diluvio existió, de que el diluvio fue, de que todas las cosas fueron cubiertas por el agua, amados. Tuve la oportunidad de alguna ocasión de subir a un cerro bien alto, amados, y en la parte más alta del cerro pude ver en la piedra conchas, caracoles a cientos de metros de altura. Yo digo: ¿cómo llegaron allí si estos animales son del mar? Entonces eso me hace ver, amados, que cuando uno quiere ver, la Biblia dice: aún las piedras hablarán. Y tenemos que darnos cuenta que el diluvio fue una realidad y que los hombres en tal época no creyeron que venía, así como hoy el mundo no cree que Jesucristo viene, amados. Aún dentro de la iglesia mismo existe cierta resistencia a aceptar que Cristo vendrá. La Biblia dice, amados, que Él vendrá por su iglesia, que se tocará la trompeta y que los muertos en Cristo se levantarán, y después los que estemos con vida en Él seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Por tanto, amados, es muy, pero muy importante que estemos preparados para el día de su venida. Y creo yo, amados, que el propósito de este mensaje es irnos de los rudimentos básicos al punto final que tendrá la iglesia, amados. Veamos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, en el verso 16, dice algo
tremendo. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya, amados. Podemos decir Maranata, el Señor viene. No es un cuento de hadas, no es una fábula, es el plan de Dios, es el diseño de Dios, es el conocimiento de Dios puesto a nosotros para que nadie se pierda, para que todos estemos advertidos, todos estemos con este conocimiento de tal forma que nosotros podamos estar en el arca el día en que el Señor venga, amados. Porque muchas personas, como en el día del diluvio, se quedaron fuera. Amados, Dios mismo cerró la puerta de aquella arca. Y cuando Dios abre, nadie cierra, pero cuando Dios cierra, nadie abre. Habrá un momento en que ya no habrá posibilidades. Y yo creo, amados, que como iglesia tenemos que estar apercibidos, conociendo que Cristo viene, anhelando el día de su venida, vigilando el momento de su llegada, amados. Tenemos que pensar como niños, vivir como niños, para que podamos entrar a esa arca. El mensaje es sencillo, pero estremecedor, amados, porque la palabra de Dios lo ha dicho, el Señor lo ha dicho, y todo lo que el Señor ha dicho en su palabra se cumplirá. La Biblia dice, cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Esto es la palabra de Dios, amado. Es el fundamento por el cual nosotros dentro del arca nos alimentamos, porque usted y yo estamos en Cristo Jesús, y el alimento espiritual es este, un alimento fresco, un alimento que nos evita estar descifrando cosas. No hay ninguna teología ni nada. Lo que hay es una palabra profética de lo que un día acontecerá, fácil de comprender, fácil de entender. No hay otra. Dice bien claro, amados, dice que el Señor nos advierte y dice, por lo cual en el verso 15, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, y con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amados, yo pienso que el apóstol Pablo estaba escribiendo algo que es el fundamento de la doctrina de los hijos de Dios. Dice el verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los incrédulos no tienen esperanza porque ellos no creen en esto. Pero usted y yo, amados, que creemos en la palabra, sabemos que nuestros muertos partieron, amado, y están en la presencia de Dios, y que ellos un día se levantarán, amado. Por tanto, este es el consuelo para que no vivamos entristecidos, sino que haya algún consuelo y contentamiento de saber que los que partieron primero ya están mejor que nosotros. Es ganancia morir en Cristo, amados. Es la esperanza de gloria de los hijos de Dios, amados, saber que estamos en esta arca calafateada por el poder del Espíritu Santo,
en donde no hay filtraciones, en donde no hay ninguna inseguridad, en donde estamos seguros, amados, en Cristo Jesús, cimentados, arraigados en Cristo Jesús, edificados y sobreedificados en Cristo Jesús. Tenemos un Salvador, amados, que es solo uno, amados, porque fue un sola arca, amado, una arca con un diseño perfecto, amados, para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna, amados. Es el poder de Dios, es la palabra de Dios la que sostiene nuestras vidas, amados. De tal forma que les traje este mensaje para tratarlos como niñitos de escuela dominical, con mucho amor, para que comprendamos lo sencillo que es el Evangelio del Señor. La palabra de Dios no es para los sabios, es para los niños, porque en ellos está cimentada la fundación. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Si me acompañan mis hermanos de la alabanza, vamos a alabar al Señor. Bendito Dios, Señor, Padre. ¿Habrá alguien que quiera hoy entregar su vida a Cristo? ¿Que quiera entrar en esa arca maravillosa? ¿Alguien que todavía no le ha entregado su corazón al Señor? Este es el día que el Señor hizo, amados, para que usted pueda tomar una decisión. ¿Habrá alguien? Si hay alguien que nos está observando a través del internet, yo quiero hacer esta oración. Y diga, amén, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? Gloria a Dios. Repita conmigo. Señor Jesús, en este día vengo delante de ti, humillada, reconociendo que tú eres el Altísimo. Te pido perdón por todos mis pecados. Te ruego, Señor, que me recibas como tu hija y escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida, para que cuando tú me llames, yo esté entre los salvados tuyos. Confieso, Señor, que tú fuiste a la cruz y allí llevaste todos mis pecados y que moriste por mis culpas, pero al tercer día tú te levantaste de entre los muertos. Te doy gracias, Señor, en este día por permitirme conocer que tú eres el Dios de mi salvación. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Bienvenido a la casa de Dios. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré.